buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos al curso de física con su profesor Francisco. El día de hoy vamos a trabajar el tema número 10 que se titula Ley de Ohm. Antes de iniciar vamos a recordar las indicaciones. Obvio, hay que mirar el video tutorial de la clase, realizar el resumen en el cuaderno, realizar los ejercicios según las explicaciones y una vez terminadas tus actividades ir al icono de ejercicios a dar la práctica correspondiente al día de hoy. Bien, ¿qué cosa o a qué llamamos ley de Ohm? La ley de Ohm se clasifica hacia las conclusiones obtenidas por el señor George Simon Ohm en lo referente a la conductividad uniforme en la mayoría de los resistores metálicos en condiciones ordinarias. Entonces, esto significa que en un circuito, como por ejemplo el que tenemos ilustrado acá, los parámetros de resistencia, intensidad de la corriente y el voltaje están relacionados tal como indica la fórmula que tenemos acá, donde la resistencia será proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la intensidad de la corriente. De forma tal que la ley de Ohm se enuncia de forma que el voltaje es igual al producto de la intensidad de la corriente multiplicado por la resistencia. Para usos prácticos vamos a recurrir al triángulo mágico que acabamos de ver acá. En este triángulo mágico ubicamos el voltaje en la parte superior, la intensidad de la corriente y la resistencia en la parte inferior. El uso de esta regla mnemotécnica me permite a mí cubrir uno de los parámetros y los otros dos me dicen qué operación debo hacer con los datos que me asesoran en el ejercicio. En este caso, por ejemplo, si quiero calcular el voltaje, tacho el voltaje y que me queda intensidad por la resistencia. Del mismo modo, si quiero saber cuánto es la intensidad de la corriente, tacho la corriente y que me queda voltaje entre resistencia. De igual forma, si quiero calcular cuál es el valor de una resistencia en un circuito, pues me toca dividir voltaje entre intensidad. Hay que recordar los conceptos que vimos en la clase anterior cuando hablábamos de asociación de resistencia. Cuando las resistencias están en serie, la resistencia equivalente es simplemente la suma de las resistencias. Pero además de eso, ahora vamos a conocer que en un circuito en serie hay otras condiciones que se van a cumplir. Por ejemplo, que la intensidad de corriente o la cantidad de electrones que fluye a través del circuito va a ser exactamente la misma cantidad de electrones, o es decir, la misma intensidad de corriente que va a fluir a lo largo de todas y cada una de las resistencias que conforman el circuito. Del mismo modo, el voltaje que voy a tener acá reflejado en los terminales de cada una de estas resistencias, sumado esos tres voltajes, me van a dar como resultado el voltaje total que aplico al circuito. Muy bien. Para eso vamos a ilustrar con un ejemplo. El ejemplo me dice, calcule la intensidad de la corriente eléctrica en amperios en el siguiente circuito. Tenemos acá una fuente de voltaje de 40 voltios y dos resistencias en serie. En la resolución que debemos hacer, pues obviamente calcular la resistencia equivalente. Ya sabemos por definición que la resistencia equivalente en un circuito en serie es la suma de los valores de la resistencia, lo cual significa que yo solamente voy a sumar 6 más 2 y eso me arroja como resultado que la resistencia equivalente es 8 ohmios. Del mismo modo, vamos ahora a aplicar la fórmula de la ley de Ohm. Me dice que el voltaje es el producto de la intensidad por la resistencia. En este caso es la resistencia equivalente, cuidado. La resistencia equivalente, que ya dijimos, tiene un valor de 8 ohmios. Ya eso lo establecimos con anterioridad. Por lo tanto, sustituyendo los valores que ya conozco, me queda que la intensidad de corriente es 40 dividido entre 8, puesto que voy a despejar, y eso me da como resultado 5 amperios. Debemos recordar
que se cumple la condición por estar en un circuito en serie, la cantidad de corriente, la cantidad de electrones que va a fluir a través de este circuito es la misma para ambas resistencias. Por lo tanto, es la misma corriente para todo el circuito. Y del mismo modo que la suma de los voltajes que voy a ver reflejados en cada una de las resistencias, esa suma de los voltajes me va a dar como resultado el voltaje total que suministro el circuito, que en este caso son 40 voltios. Sin olvidar que debemos recurrir como siempre a la ley de Ohm. Bien, entonces, conociendo la corriente que atraviesa el circuito, aplicamos de nuevo la ley de Ohm para cada resistencia. ¿Y qué vamos a buscar en cada resistencia? Hemos dicho, vamos a buscar los voltajes. El voltaje en la resistencia número 1 y el voltaje en la resistencia número 2. Dicho de otra manera, el voltaje de la resistencia 1 es la resistencia que tiene el valor de 2 ohmios. Si lo multiplico por la corriente que ya calculé, eso me arroja como resultado 10 voltios. Del mismo modo, para el caso de la resistencia número 2, la misma intensidad de corriente que ya calculamos, es la misma intensidad de corriente para todo el circuito, la vamos a multiplicar por la resistencia número 2, que en este caso son 6 ohmios. 6 por 5, 30 voltios. ¿Qué vamos entonces ahora a comprobar acá? Que el voltaje que yo estoy suministrando al circuito ya sabemos que es 40 voltios, pero voy a demostrar que efectivamente la suma de los voltajes que consigo en los terminales de cada una de estas resistencias me va a arrojar como resultado el voltaje total. Como de hecho que 40 voltios va a ser igual a 10 voltios, que es el voltaje que me refleja la primera resistencia, más 30 voltios, que es el voltaje que me refleja la segunda resistencia. La suma de estos dos voltajes me da como resultado 40 volts, que como dijimos al inicio del ejercicio es el voltaje suministrado al circuito. Vamos ahora con las resistencias en paralelo. En el caso de las resistencias en paralelo, ya conocemos que dos o más resistencias están en paralelo cuando tienen terminales comunes. En este caso tenemos que también tomar en cuenta que además del cálculo de la resistencia equivalente, que sabemos que el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de cada una de las resistencias, también vamos a observar que en este caso la corriente que circula por el circuito, en la corriente total, es igual a la suma de las corrientes parciales que voy a ver en cada una de estas resistencias. Es decir, que por cada resistencia va a circular diferente cantidad de electrones. Es decir, dicho en otras palabras, la corriente total del circuito se va a repartir en todas y cada una de las resistencias que conforman el circuito. Y obvio que no va a ser necesariamente con el mismo valor, o sea, de forma equitativa. También vamos a tener en cuenta que en el circuito paralelo el voltaje que yo suministro al circuito es el mismo en cada uno de los terminales de estas resistencias. Es lo que está escrito acá cuando me dice que el voltaje total aplicado es igual al voltaje 1, al voltaje 2 y al voltaje 3. Para ilustrar estos conceptos vamos ahora con el ejemplo número 2. Dice, calcule la intensidad de la corriente eléctrica en amperios que circula en el siguiente circuito. Ya sabemos, ya conocemos que la corriente total que circula por el circuito, representada por esta flecha, se va a repartir en dos corrientes más pequeñas que se van a llamar intensidad 1 e intensidad 2 respectivamente. Sin embargo, antes de llegar a eso debemos calcular la resistencia total o resistencia equivalente. En el caso de dos resistencias, como ustedes recordarán, aplicamos una fórmula muy sencilla donde multiplicamos las resistencias y lo dividimos entre la suma de las resistencias. Esa fórmula la vimos en la clase anterior. Y lo que vamos a agregar ahora es que en estos circuitos la corriente total es la suma de las corrientes parciales, como dije hace un momento, las dos corrientes más pequeñas que se reparten por cada resistencia. Entonces procedemos al cálculo. Recordemos que vamos a recurrir a la ley de Ohm. En primera instancia calculamos el valor de la resistencia equivalente. El producto de 15 por 20 lo voy a dividir entre la suma de 15 más 20. Esto me da 300 entre 35, que me da como resultado 8,57 ohmios.
El caso de la intensidad total es la suma de las intensidades parciales. Si quiero conocer la intensidad de corriente según la ley de Ohm, tapo acá mi letra I y ¿qué me queda? Dividir el voltaje entre la resistencia. ¿Qué voltaje voy a usar? 12 voltios, porque como hemos dicho, ese voltaje es el mismo en los terminales de cada resistencia por estar conectados en paralelo. Por lo tanto, en el caso de la primera corriente, el voltaje son 12 voltios y la resistencia que corresponde a esa primera corriente son 15 ohmios. El cociente de 12 entre 15 me va a dar 0,8 amperios, que es el resultado que tengo reflejado acá. En el caso de la segunda resistencia, en el caso de la segunda corriente, también vamos a recurrir a la ley de Ohm. Tapamos o cubrimos la letra I, que representa la corriente, que es lo que quiero calcular. Y me queda que debo dividir el voltaje entre la resistencia. ¿Cuál voltaje? Volvemos al voltaje suministrado por nuestra batería, 12 voltios. ¿Por qué? Porque están conectados en paralelo estas dos resistencias. Y el valor de la resistencia número 2, que corresponde a los 20 ohmios. El cociente de 12 entre 20 me da como resultado una intensidad de corriente de 0,6 amperios. Como ya sabemos, la corriente total es la suma de las corrientes parciales. Vuelvo y repito, las corrientes más pequeñas que voy a encontrar acá circulando por cada resistencia, al ser sumadas me dan como resultado la corriente total. O sea, voy a sumar 0,8 más 0,6 amperios. Eso me arroja como resultado 1,4 amperios como corriente total. Bien, en este siguiente ejercicio vamos a calcular la intensidad de la corriente que circula por la resistencia de 2 ohmios. Y además vamos a determinar el voltaje de la resistencia que hay en esta resistencia de 1 ohmio. Recordar que vamos a recurrir nuevamente a la ley de Ohm, ¿sí? Calculamos la resistencia total. Ya como ustedes saben, la resistencia total es la suma de los valores de la resistencia por estar en serie. Bien, esta suma es 3 más 1 más 2. El resultado en este caso es 6 ohmios. Sustituyendo el ejercicio, ahora tengo una fuente de 6 voltios que me alimenta una resistencia de 6 ohmios. Con estos datos puedo calcular la intensidad de la corriente, recordando que para esto tacho la corriente en el triángulo mágico y ¿qué me queda acá? Debo dividir el voltaje entre la resistencia. El voltaje son 6 voltios, la resistencia es 6 ohmios. Por lo tanto, debo plantear el cociente. Voltaje entre resistencia serían 6 voltios entre 6 ohmios y el resultado en este caso es de 1 amperio. 1 amperio es la corriente que estaría circulando por el circuito. Una vez que tengo determinado el valor de la corriente, puedo proceder a responder la primera pregunta. ¿Cuál es la intensidad de la corriente en la resistencia de 2 ohmios? Puesto que estamos en un circuito en serie, por esta resistencia circula efectivamente una corriente de 1 amperio. Ahora vamos a calcular el voltaje en la resistencia de 1 ohmio. Para esto volvemos a recurrir a la ley de Ohm. En este caso vamos a tachar la letra V y me queda que debo determinar el producto de intensidad por resistencia. ¿Cuál es la intensidad que voy a usar? 1 amperio. ¿Cuál es la resistencia que voy a estudiar? La de 1 ohmio. Por lo tanto, debo plantear el producto de 1 amperio por 1 ohmio que me arroja como resultado 1 voltio. Por lo tanto, en esa resistencia vamos a tener 1 voltio. 1 voltio en la resistencia de 1 ohmio. La intensidad de corriente que pasa por la resistencia de 2 ohmios es 1 amperio. Esto se debe a que están en serie. Ahora te corresponde a ti determinar qué ocurre en el circuito si agregamos una resistencia de 6 ohmios en serie. Respondiendo por supuesto las mismas dos preguntas. Vamos ahora con este otro ejercicio. Vamos a calcular el valor de la corriente eléctrica que circula por la resistencia de 6 ohmios, esta resistencia que tenemos acá, y el voltaje que observa los terminales de la resistencia de 3 ohmios. Bien,
Como podemos observar, tenemos un circuito conformado por dos resistencias en paralelo, por lo tanto su resistencia total o equivalente la vamos a calcular a través de la fórmula del producto de la resistencia dividido entre la suma de la resistencia. Entonces, procediendo con el cálculo, vamos a resolver 6 por 3 entre 6 más 3, esto me da 18 entre 9, cuyo cociente es 2 ohmios en este caso. Por lo tanto, puedo sustituir en el circuito ahora todas esas resistencias por una sola de 2 ohmios conectado directamente a una batería de 10 voltios. Bajo estas condiciones voy ahora a calcular la corriente que circula por el circuito. Recurriendo a la ley de Ohm, tachamos la letra I y me queda que debo determinar el cociente del voltaje dividido entre la resistencia. Entonces esta intensidad serían 10 voltios dividido entre 2 ohmios, lo cual me arroja como resultado 5 amperios. 5 amperios es la corriente que circula por el circuito, la corriente total. Entonces vamos a calcular la corriente que circula por la resistencia de 6 ohmios. Para hacer esto voy a dividir el voltaje, que son 10 voltios, divididos entre los 6 ohmios de la resistencia. Esto puesto que recurro a la ley de Ohm, tacho la letra I y me queda voltaje dividido entre resistencia, es la operación que debo resolver. Este cociente me da 1,66 amperios. Y he respondido la pregunta número 1, que es la corriente eléctrica que circula por la resistencia de 6 ohmios. El voltaje en la resistencia de 3 ohmios, como hemos dicho, es de 10 voltios por estar en paralelo. Ahora te corresponde a ti resolver este ejercicio agregando una resistencia adicional de 6 ohmios, una resistencia adicional de 5 ohmios al circuito. Y vas a determinar qué ocurre con la corriente en la resistencia de 6 ohmios. Bien, vas a determinar qué ocurre con la corriente en el circuito y en la resistencia de 6 ohmios. Bien, jóvenes, hasta aquí la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda o inquietud pueden llamarme por teléfono. Recuerden dar su práctica en Chamilo. Va a estar disponible desde las 2 de la tarde de hoy hasta la medianoche de mañana. Mil bendiciones, cuídense mucho, nos vemos en una próxima oportunidad.